Buenas noches, mi nombre es Sandra Bernal. Esto está grabado, hoy es 28 de agosto del 2012. Necesito testificar algo que me pasó y que no puedo callar. El 24 de junio del 2012, a las 3 de la tarde me encontraba en la iglesia Centro Cristiano Amor y Fe. En ese momento, en esa hora, a las 3 de la tarde, estaba predicando el pastor Oscar Gerardo Mina Saavedra. Empecé a sentir algo que nunca había sentido antes, o sea, sentí un gran dolor. Muchas veces había llorado, pero ese día lloré con mayor fervor, como que ese dolor, como esas lágrimas salían como de lo más profundo de mi ser. Sentí como si Dios hubiera quebrantado ese día por fin mi corazón. O sea, muchas veces intenté cambiar, muchas veces quise hacer las cosas diferente, pero no podía. Ese día lloré, me sentí mal, me sentí agobiada, pero a la vez sentí una paz que invadía todo mi ser, que era algo sobrenatural, o sea, muy difícil de explicar. Entonces, ese día Dios quebrantó mi corazón y sentí que me ungió. Para las personas que no saben qué es ungir, es que manda su Espíritu Santo, o sea, manda al Espíritu Santo a mi corazón y a mi vida, para que muera la persona vieja que había en mí, o sea, Sandra, sus cosas pasadas, sus pecados, sus mentiras, sus acciones, su forma de pensar, su forma de hablar, cambió. Ya hago cosas diferentes. O sea, ese día salí de la iglesia para mi casa. La palabra que Dios me habló ese día fue lo siguiente: has puesto primero a tus hijos y a tu esposo antes que a mí. O sea, yo amaba más a mis hijos y más a mi esposo antes que Dios. Y ese día apenas lo entendí, apenas llegó a mi corazón. Ese día salgo a mi casa, de un momento a otro siento como la paz. Muchas veces fui a la iglesia y salía de la casa a pelear con mi esposo, pero fue una paz que invadía todo mi ser, todo mi corazón. Empecé a buscarlo más a él, a orar todos los días. Los problemas se acabaron en mi casa y yo peleaba por ahí 2 o 3 veces con mi esposo, con mis hijos, mantenía de mal genio, todo me molestaba. Entonces empiezo a sentir que empiezo a caminar de la mano de Jesús todos los días, que me habla. Antes lo podía escuchar de vez en cuando, que uno a veces dice, le habla a la conciencia, pero ahora es distinto. Siento que Él está siempre conmigo, diciéndome, haz esto, haz lo otro, ven ahí, vaya, siembra, cambia, muévete. Entonces Él me empieza a mostrar el panorama de mi vida antes de Él. Al final de este video se van a dar cuenta un poco más de qué estoy hablando, porque el 14 de agosto se realizó un evento en honor al nombre de Dios. Entonces, empieza a mostrarme mi panorama desde niña. Yo tenía mucho dolor porque cuando niña había sufrido muchas cosas fuertes, en las cuales yo pensaba que Dios no había estado conmigo. Pero Él me dice, mira, tú vivías de mi misericordia, o sea, mi misericordia te alcanzaba, o sea, yo te cuidaba, pero yo en aquel tiempo no lo entendía. Entonces, empieza a mostrarme mi pasado, donde yo vivía con mi mamá, que mi mamá tuvo muchas necesidades, pero me empieza a mostrar antes que nazca. Me dice, mira Sandra, tú tienes que estar agradecida, primeramente conmigo, segundo con la vida, segundo con tu madre, porque antes de que tú nacieras, si ella hubiera querido, te hubiera podido abortar, y no lo hizo. Te tuvo a los 14 años, la cual primero mi madre fue abandonada por sus padres. O sea, mi madre no tuvo papá ni tuvo mamá. O sea que en su corazón que había dolor, resentimiento por lo que a ella le habían causado. Por eso ella no me podía brindar mucho amor, o por eso yo no podía entender la forma de ella hacia mí, que era como con resentimiento, como que yo siempre quería que ella me abrazara, sentir más amor, pero lo hizo muy poco. Entonces Él me dice, mira, es la maldición de tus antepasados que la alcanza a ella y me estaba alcanzando a mí, porque hay personas que
cuando no reciben amor, eso transmiten a sus hijos, a pesar de que los hijos no tengan la culpa. Entonces me dice, mira, tu madre a los 14 años te tuvo, no te abortó. La botan de la casa, una tía se hizo cargo de mi madre y la bota de la casa. Una niña de 14 años teniendo un bebé, o sea, a empezar a luchar por ese bebé, por sacarlo adelante, por lo que no tenga necesidades. Entonces va pasando el tiempo, mi madre, bueno, sale adelante, empieza a enamorarse de una y otra persona, que nuevamente nadie la valora a ella, o sea, ningún hombre llega a su vida para valorarla, para quererla, para respetarla, para amarla y cambiar ese pasado de ella, sino al contrario, vienen personas a lastimar más su corazón. Y yo quiero que ella me dé amor, un amor que ella nunca ha encontrado, un amor que nadie se lo ha dado, un amor que no ha buscado en Dios. Es imposible que demos amor a las demás personas si no tenemos primeramente el amor de Dios en nuestro corazón. Es muy complicado, es muy difícil. Entonces él me empieza a mostrar ese panorama. Mira, Sandra, yo te cuidé, tu mamá te levantó con sacrificio, con dificultad, y luego yo conozco a mi esposo, te mando un buen hombre, o sea, Dios me bendice, yo digo, ¿dónde está Dios? Te mando un buen hombre que te valora, que te saca de ese mundo de pobreza donde vivía tu madre, ese mundo de necesidades, y te cambia el panorama. O sea, siempre te cuidé, siempre estuve allí, sino que nosotros somos muy mal agradecidos, no vemos las cosas que tenemos para darle gracias a Dios de lo que ya tenemos, sino que siempre queremos más y más y más y más, y Él dice, hasta que no valoren lo que tienen, yo no los puedo bendecir más. Mi vida cambia, los médicos me dicen que no puedo tener hijos, que mi matriz no sirve, que tengo quistes, y yo ruego de vez en cuando, o sea, era cristiana desde los 14 años, viviendo a mi manera, en una vida de desorden, en una vida de mentira, de idolatría, de vanidad, de mentira. Los médicos me dicen, no puede tener hijos. Yo ruego a Él y le digo, por favor, o sea, lo busco como un Dios de bombero, que cuando yo lo necesitaba, yo lo buscaba. Y Él me hacía el milagro y yo volvía y me olvidaba de Él. Y eso es lo que nos pasa a muchas personas. Creemos que Dios es un Dios bombero, que lo buscamos solamente para que nos ayude a sanar a alguien en una necesidad, en algún problema, y apenas Él nos hace el favor, nos volvemos a alejar de Él. Entonces los médicos me dicen, no puede tener hijos, y de un momento a otro entra de calma a mi corazón, y decidimos con mi esposo no ir a más médicos, sino confiar que si es la voluntad de Dios, así sea lo que digan los médicos, quedaré en embarazo, y ahora tengo 2 hijos. Y en aquel tiempo decía, ¿dónde está Dios? Mira el milagro que te hice, y ni siquiera así te arrimaste más a buscarme, a ser más agradecida conmigo, sino que seguiste viviendo a tu manera. Luego mi mamá se enferma de cáncer, se muere a los 39 años, o sea, muy joven. Pero en ese transcurso, gracias a Dios, yo le predico la palabra a ella, va de la iglesia, ella se entrega a Dios, o sea, Dios sana su corazón y me muestra de que ella está salva, o sea, está con Él, tranquila, no en el cielo, porque todavía la gente no va al cielo, está tranquila, pero está salva su alma. Y me dice antes a mí, ¿por qué lloras tanto? O sea, cuando mi madre se muere, yo me lleno de resentimiento más contra Dios. Y le digo, ¿dónde estás tú? Si supuestamente yo cristiana, yo te sirvo, y mi madre se muere en esas condiciones, en una pobreza absoluta, donde yo digo que la amo, y dejé que se muriera en esas condiciones. Gracias a Dios Él me permite estar con ella los últimos días, perdonarnos, pero yo me alejo más de Él, mi corazón se endurece más, yo me alejo de mi familia, no quiero saber nada más de ellos. Entonces Dios me muestra, mira, ¿por qué sigues llorando más por tu mamá si ella ya está salva? Deberías preocuparte por tu salvación, porque tú ni siquiera sabes si te vas a ir conmigo. Entonces va trayendo como revelación de todo mi pasado y va trayendo una calma. Y me voy acercando más a Él en la oración,
yendo a la iglesia, leyendo más su palabra. Resulta que no podemos coger sabiduría si no se lee más la palabra, porque entonces cualquiera nos va a venir a confundir, a engañar y nos va a hacer dudar y alejarnos de Dios. Él dice que no podemos confiar en nadie, que en su congregación, o sea, la congregación, la palabra congregación para mí es todas las personas que se reúnen en pos de algo, en pos de, en este momento, pues de Dios. O sea, no estoy hablando de ninguna iglesia. Dicen o creen, o sea, no solamente idolatría es adorar alguna imagen, no. El solo hecho de que miremos a la gente que va a la iglesia, pero miremos más allá de lo que vemos, o sea, sus vidas no reflejan a Dios. Los pastores, si alejan su corazón de Dios, pecarán. Entonces, mi pastor ya es Jesucristo.